Es que yo creo que el laburo del audiovisual es en equipo. Recibimos hoy en nuestra habitación de guionistas a una actriz y guionista, Marcela Gerti. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, ¿vos empezaste con Campanella como guionista? ¿Empezaste en Culpables o antes? Empecé en Culpables lo profesional. En realidad el primer trabajo que tuve fue en la película de Chiquititas. Mirá. Porque había hecho yo un guión con José Luis Massa y otro guionista, y un guionista que se llama Daniel García Molt, para Massa, y a partir de ahí pasamos a la película de Chiquititas. Igual había empezado como a escribir en un par de concursos. Escribí con mi hermana Ceci para un concurso de radioteatro policial para Radio del Plata. Mirá. Y lo vimos en la revista La Maga, me acuerdo que y yo tenía un parate de actuación, justo estaba sin trabajo, y lo vimos, le escribimos y escribimos un radioteatro policial. Y ganamos el concurso. Cuando fuimos a recibir el premio, el director de la radio nos estaba esperando y dijo, pensé que eran dos. En realidad había pensado que era el comisario Donato, que era un guionista. Digo, pensé que eran dos chicas que escribían este policial, qué sé yo. Y bueno, después vino el concurso de La Nación, que era de serie, y con el mismo personaje armamos para ahí y también ganamos el concurso. Bien. Entonces ahí como decir, bueno, hay algo acá que está funcionando. Entonces bien, seguimos escribiendo y a su vez, bueno, como yo conocía más gente por mi trabajo de actriz, entonces a partir de esos concursos me empezaron a llamar a mí al principio para escribir. Pero el primer trabajo así en tele fue con Campanella, que también fue por un... Azaroso, un poco como... Un poco sí, porque yo lo conocía a Eduardo Blanco, que había actuado con él, y cuando Juan José y Fernando Castells estaban buscando a alguien más para que escriba con ellos Culpables, iba a venir un guionista de afuera, que era Juan Pablo Domenech, pero todavía no llegaba porque estaba viviendo afuera, y necesitaban a alguien más para trabajar, querían armar un equipo de 4, y entonces Eduardo Blanco le dijo, a mí me parece que Marcela, por el humor que tiene, puede ser, y ahí me hicieron una prueba. Ah, te hicieron una prueba. Sí. ¿En qué consistía la prueba? La prueba consistía, yo leí los primeros 4 capítulos y tenía que escribir, hacer la escaleta de un quinto capítulo y dialogar la mitad, ponele, como medio armar un quinto capítulo. Y bueno. Pero no tenías teoría de escritura de guión, ¿no? Es como no. Era lo que habías vivido como actriz. Exactamente, lo que había vivido como actriz y como espectadora. Yo creo que ser espectadora en la infancia de todas esas series que vimos, no sé, desde La Calle de San Francisco, La Familia Inca, que tiene una estructura clásica. Todo lo más se podía ver poco y era como te impactaba mucho. Incluso muchas películas argentinas que daban. O sea, a mí me parece que la televisión me formó. La carrera de actuación en el conservatorio, yo hice la Escuela Nacional de Arte Dramático y había materias teóricas que eran muy buenas. Desde las de historia del teatro, había otra que era análisis de texto, se hablaba mucho, de hecho todavía me acuerdo, había profesores muy buenos, Graciela Toledo, gente que tenía un nivel de análisis y la cantidad de data sobre eso, sobre las estructuras de los relatos, la estructura de Greimas, pero unas cosas que en ese momento yo no entendía, porque también uno a veces transita por la formación sin te cae la ficha después, ¿no? Después, es como, sí, cuando lo necesitas para trabajar. Cuando decís, esto es esto, y asociás. Porque, de hecho, yo fui a estudiar actuación, pero nunca había ido a una clase de teatro. O sea, no sabía lo que era. O sea, cuando hice el ingreso al conservatorio, no entendía de qué me hablaban. ¿Y fuiste por qué? ¿Por tu familia? ¿Porque tenés como una familia que se dedica a eso? No, la familia era como mucha familia de médicos, muy académicos. Yo era muy buena alumna, tenía así como un promedio. Y de repente en el secundario siempre me había gustado escribir las composiciones, cosas. En el secundario fue un grupo de teatro en 4º o 5º año que hicieron Molière. Había un actor increíble. Yo quiero hacer eso. Mirá. Siempre un poquito había actuado en algunas cosas, había como una... Pero en los actos escolares, nada... Claro, sí, nada profesional. Y había una chica de esa escuela de Normal 6 que iba al conservatorio, fui, averigüé, me anoté, hice el ingreso, que era un mes, alucinante, y me quedé. Primer año no entendí nada, incluso fui a hacer un curso de clown con Guillermo Angelelli, porque justo ese año debutó el Club de Clown, hicieron, también, era, voy a ser clown.
Yo no entendía tampoco nada. Pero después del curso, ahí me cayó la ficha en la muestra, como que en el cuerpo te aparece lo que había aprendido y a partir de ahí... O sea, ¿vos te consideras más una actriz que escribe que una guionista o no? ¿O ya sos, pero esa es mi definición. Ah, ¿sí? Bueno, no, mi definición es soy una persona que actúa, más que una actriz. Okay. Pero puede ser, sí, que sea una actriz que escribe. Aunque después con el tiempo desarrollé más la escritura de guión del audiovisual. Y sí, tantos años que sí. Claro, sobre todo porque empecé a actuar y a buscar trabajo y trabajé un montón de tiempo en la tele y después otras cosas, pero me resultaba muy difícil, no solo el momento de actuar, del actor, que es hermoso y es profundo y es un montón de... Es muy difícil el momento, la vida del actor donde tiene que autogestionarse todo, claro. El hecho de poner su cuerpo ahí, exponerse y después está expuesto en la vida también en un punto porque tiene que seguir buscando trabajo todo el tiempo, todo el tiempo es muy intenso, necesita para mí de personalidades muy fuertes o con una convicción y un carácter especial. Y un poquito de suerte también que te ayude rápidamente a salir de la desesperación de exponerte constantemente, ¿no? En castings y cosas que como claro, y en el rechazo también. Decir, no, porque bueno, a veces uno puede entender, bueno, no le gustó mi libro y esto, pero a veces cuando es lo que uno hace con su cuerpo, con sus emociones y todo, es muy difícil. Es muy distinto. Entonces a mí me costaba un poco eso. Y encontré en la escritura como mucha más satisfacción y trabajo todos los días. Claro. Y bueno, y una posibilidad de crecimiento distinta y de valoración y que alguien te diga más veces que le gusta lo que haces o a veces en los trabajos que hacemos no había tiempo para eso. Cuando escribías la novela, dale. Claro. Y estás en grupo también. Valoración del guionista ya vamos a hablar un poco de eso porque es un temita. Pero volviendo al laburo con Campanella, o sea, vos te encontraste con la estructura de guión típica, ¿no? ¿La fuiste descubriendo en la medida en que trabajaste o ya tenías alguna teoría de los puntos de giro y esas cosas? No, cero. Nada. La fui descubriendo a medida que descubría y ese trabajo fue como, yo creo que trabajaba 26 horas por día porque era todo aprendizaje y porque reescribíamos mucho, porque además, bueno, con Campanella se reescribe mucho porque él va encontrando las cosas en la reescritura y porque, bueno, en realidad el guión es siempre reescritura, pero acá había cosas que reescribíamos completas y era un programa que lo fueron descubriendo también a medida que lo hacían, porque como era muy de vínculos, de relaciones, era muy que se iba escribiendo. ¿Cuántos capítulos tuvo? 26. 26 capítulos. Era esa primera temporada y cuando iba a arrancar la segunda vino el 2001, la debacle, y ya no lo podían sostener y no se hizo. ¿Y cómo era la dinámica de trabajo? ¿El equipo? ¿Quiénes integraban? El equipo eran Juan José y Fernando, Juan Pablo Domenech y yo, y nos juntábamos al principio los cuatro y armábamos los capítulos entre los cuatro, y después en la dinámica de los tiempos que fueron creciendo nos dividimos. Entonces había uno que lo escribía, no me acuerdo a partir de qué capítulo, lo escribía yo con Juan Pablo Domenech y yo, y el otro Fernando y Juan José. Y íbamos todos opinando sobre laburo de todos, porque al principio físicamente estábamos los cuatro, nos juntábamos en un bar atrás de San Martín y se hablaba de la estructura del capítulo, y se dividía, entonces estructurábamos juntos. Después ya Juan José creo que estaba haciendo El hijo de la novia, entonces ahí tenía como tiempos más acotados. Claro, cuando decís armaban el capítulo juntos, es armaban un tratamiento o una escaleta. Exacto. Llegaban hasta la escaleta y después iba alguien, la dialogaba. Exacto, lo dialogaba en general entre dos siempre. Y cuando hacían dos al mismo tiempo, vos con Juan Pablo y Fernando, ¿sabían lo que estaba haciendo el otro en el capítulo? ¿Habían discutido previamente? Sí. ¿Cuántos capítulos iban adelantados con respecto a lo que iba a pasar? No, a lo que iba a pasar en la trama. ¿Ustedes sabían cómo terminaba la temporada y eso? No. Había como una idea, y había como ideas de finales de capítulos y de cosas que iban a tratar los personajes. Porque cada personaje tenía como una zona donde iba a estar más, pero después cada tanto hablábamos de lo que venía y todo, pero era muy sobre la marcha. O sea que esa fue una escuela de guión espectacular. Espectacular. Sí. Espectacular, porque además, bueno, también era la confrontación del imaginario de Fernando y de Juan José con lo que hacía Polka, que venían de hacer Vulnerables, que era otro estilo. Otro estilo. Sí. Entonces también le pasaba que a los directores y a todos como
hay una manera de escribir muy dialogada de Fernando y Juan José, del chiste y de la escena donde los personajes manejan mucho el humor irónico y la acidez y las otras cosas, que en Polka estaba más la profundidad de lo vincular, que eran como dos modalidades distintas. También fue re intenso. Uno cuenta la versión For Sport, por momentos sí hicimos, pero fue de una intensidad muy fuerte, porque había muchas cosas que ellos no las veían así. Incluso dentro de la productora había diferentes opiniones también, ¿no? Entonces uno escuchaba a uno que te decía, no, esto no sirve, el otro decía, no, este es el corazón del capítulo. Entonces fue como se impuso un poco la Campanella por peso, ¿no? Exacto. Claro, está bien, menos mal. Le fue bien, a la serie le fue muy bien, ¿no? Ganaron Martín Fierro de Oro, fue como el primer Martín Fierro de Oro a la ficción, creo que dieron. Y a partir de eso, entonces, ¿cómo sigue tu carrera? Quedaste en Polka mucho tiempo haciendo... Claro, cuando no se hace la segunda temporada de Culpables, creo que hicimos unos capítulos, los primeros 4 capítulos que no se hicieron, que no me acuerdo que nos pagaron con una bolsa de Lecops. Para el sobre del Lecop, sí. Buenísimo. Y ahí me ofrecieron... ¿Era eso o canje de ropa o algo? ¿No? Todo, claro, los patacones. Era como muy raro eso de los Lecops, porque no sentías que era dinero, entonces lo gastabas, decías, mejor lo gastas. Ahí me ofrecieron quedarme en un equipo de una novela, en ese momento Son Amores. Ajá. Entonces si quería incorporarme a Son Amores, que estaba, Jorge Maestro. Jorge Maestro, Koroski y Jorge Leyes. Entonces empecé a estructurar con Jorge Leyes. Junto, esa manera de laburar era distinta. Ellos hacían por ejemplo, estamos 3 días con Maestro y 2 con Ernesto, o 2 con Ernesto, hacíamos capítulos, cada uno, ellos se separaban los capítulos de a 2, de a 3, así cada uno. O sea, esos dos autores no se juntaban, sino que tenían como... No, se juntaban para hablar en común lo que iba a haber para adelante. Y después armaban los capítulos con su equipito, Jorge por un lado, 3 capítulos y después... Claro. Entonces, íbamos ahí a la casa de Jorge o de Ernesto y estábamos haciendo las escaletas, o sea, armado durante medio día un poco más, las líneas, no las líneas, escena. Después nos íbamos, cada uno nos dividíamos con Jorge Leyes el capítulo y cada uno desarrollaba esa escaleta a la mitad. Y pegábamos uno de los dos pegaba el capítulo y lo mandaba a las chicas que dialogaban, que son unas grosas, Constanza Novi, que eran en ese momento, y Vicky Crespo. Y ellas los que lo dialogaban, y bueno, después... ¿Y todo eso en un día, en 2 días? ¿En cuánto tiempo hacían un capítulo? Un capítulo en un día. Todo eso pasaba en un día, ellas dialogaban al día siguiente, pero se hacían 5 capítulos por semana. Sí, 5. Sí, en ese momento sí, después fueron 4. Después fueron 4, cuando yo empecé a trabajar en Soy Gitano. Empezamos con 5 y en un momento fue un estresazo. Y me acuerdo de una amiga de Marcos Carnevale con el que laburamos, nos dijo, ¿por qué no se toman un día para pensar qué van a hacer? Y nosotros no se nos habíamos... Sí, entonces fuimos a decir, vamos a hacer 4, y bueno, empezamos a incorporar, que es lógico. Sí. Los viernes nos juntábamos con todo el equipo, que éramos 5 o 6, y hablábamos de la semana. Lo planeaban por semana los 4 capítulos de la semana. Y cada uno traía las ideas que quería, porque hubo un momento de Soy Gitano que fue buenísimo, que empezó como los hechizos, o sea, era un gitano. Entonces, un momento me acuerdo que alguien trajo un hechizo, no, ponemos eso y nos rajan. Un hechizo funcionó y era, trae más hechizos, y entonces era cualquier delirio. Había uno que ponía lágrimas de éter, le ponía una cosa en el té y entrabas en el sueño del otro. Se divertían, por lo menos. Sí. O sea que ahí el sistema era pensar entre todos como el desarrollo de la semana y después cada capítulo como lo estructuramos, nos juntamos todos los días también, Marcos, Carnevale, Ceci, mi hermana Ceci Gerti, creo que estaba Sebastián Parrota. Nos juntamos los 4 durante 4 o 5 horas y armábamos escena por escena el capítulo, en titulares, charlábamos las escenas y qué sé yo, y después Ceci y Parrota se iban y completaban la escaleta. El resto del día, alguno de los dos, Marcos o yo, corregíamos el capítulo anterior. Y después esa escaleta a la noche se les mandaba a
A los dialoguistas. A los autores que dialogaban, sí. O sea, ahí estabas como autora, entonces ya no eras... Claro, ya ahí después del equipo de Son Amores, yo entré en el segundo año de Son Amores. Ellos empezaban a hacer... No, perdón, yo empecé en el final del Sodero El Sodero de mi vida. Y después pasé al equipo de Son Amores. Y después, cuando vino esto de hacer Soy Gitano con Marcos, me ofrecieron ser autora junto con Marcos. O sea que rápidamente pasaste al rol de autora. Rápidamente pasó al rol de autora. No fue sencillo para mí en la experiencia, o sea, necesité mucha ayuda en ese momento de Marcos y del resto del equipo porque bueno, era una enorme responsabilidad y también ese ejercicio de tomar las decisiones de qué poner y claro. Porque al principio empezamos a hacerlo creo que solos, también yo y al principio no entendía, así que en ese sentido Marcos dijo, no, hagámoslo juntos y lo hicimos juntos y ahí fue bien, pero hubo un momento que yo me hubiera ido a mi casa. Esto es imposible, demasiado para uno solo. O sea, lo podían hacer Ernesto y Jorge Maestro porque tenían encima oficio y una trayectoria enorme, digo, claro. Pero yo arrancaba y decía, no, bueno. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo sigo? Realmente no. ¿Cuántos capítulos eran en ese momento? Y 4 por semana. ¿Y en total? ¿100 capítulos? No, Soy Gitano tuvo 284. Claro, ¿tuvo cuántas temporadas? ¿Cuántos años? No, duró un año entero, pero era todo... ¿284 capítulos tuvo? Sí. Hace una barbaridad. Sí. Claro, no, ¿cómo haces? Después ya cuando en un momento te da tanto training la novela, te da tanta revancha. Claro. Hay días que está mejor, es lo mejor que vos podés hacer ese día. Claro, exactamente. Igual ahora no se laburan tantos capítulos, que eso también es bueno, porque también el desgaste que producís, o sea, vos entregábamos nuestra vida a eso. Sí, quedabas ahí. Laburabas 8 horas y después tenías que ver y veías el programa a la noche, o sea, tu familia te odiaba. Claro. Sí, no. Aparte estabas corrigiendo el capítulo anterior, pensando en el que viene. Y después también en la dinámica de la novela es una cosa que es muy agotadora cuando hay un parate que dice, no, vamos a rever estos capítulos porque hay un personaje que... No, hay que sacarlo de acá porque se va de viaje, porque y volver para atrás es agotador. ¿Y cómo era la relación con la productora? O sea, ¿hasta dónde la productora se metía, opinaba? No, esas novelas eran productos de Polka y ahí se metía completamente, opinaba Adrián, pero bueno, siempre él sabía mucho lo que quería, entonces cada tanto íbamos y le contábamos lo que íbamos a hacer. En general había mucha empatía en esas, por eso se podía ir como para Aparte adelante. Funcionó bien, cuando funciona bien todo es más fácil, ¿no? Sí. Pero ¿se juntaban periódicamente durante Sí. No es solo al comienzo. No, durante cada 15 días o un mes nos juntamos, le contábamos lo que iban a hacer, él acordaba, él tiraba sus ideas también, no nos juntábamos. Mirá qué bueno. Y bueno, a partir de ahí tenés como varias dentro de Polka, ¿no? Claro. Sí. Ahí Soy Gitano, después Padre Coraje, que estuvo buenísima, para mí fue una de las mejores, mucho placer. Y después Hombres de Honor, que también fue de época, y después de ahí hice con Ricardo Rodríguez Son de Fierro, que también que fue como arrancó como una comedia, qué sé yo, que era como, no, una familia, el chico ciego, o sea, no pasaba mucho. En un momento no pasa, algo tiene que pasar, ¿no? Tengo que inventar algo. Entonces se volvió más hacia el melodrama. Claro. Y ahí empezó a funcionar. Claro. Mejor. ¿El melodrama es lo que más te representa o lo que más te gusta a vos? No. Las dos cosas. El melodrama me encanta. Yo vi millones y amo las novelas. El humor también me gusta. Claro. No, yo creo que algo como que he podido ir cambiando de tonos, he podido laburar como en distintos registros y en distintos formatos, ¿no? Porque también he podido trabajar en cosas de humor más tipo unitarias, en novelas. Claro. Pero sí, la novela me encanta, sí. ¿Y ahí tu rol siempre fue autora? ¿Con alguien más? ¿Siempre hacías dupla con alguien en el rol de autora en las novelas? Sí. Es que yo creo que el laburo del audiovisual es en equipo. Creo que la novela, cuando son tantos capítulos, sí necesitas un otro con el que tengas empatía para rebotar las ideas y unos otros, digo, es completamente en equipo. ¿Y encontraste un método, o sea, tenés tu método para encarar la escritura de 60, 80, 100 capítulos, que es un tipo de escritura distinta? Sí, de alguna manera, no sé si lo podría bajar a método, pero sí, trabajás todos los días.
te sentás y desarrollás, primero armás como la proyección de la historia, de lo que querés, que eso después a veces se corre, pero a veces no, si sabés a dónde querés llegar, eso está bien. Laburás mucho para finales de capítulo también, ¿no? Hay como un día eso, hace poco que trabajé con mi hermana de vuelta en una de 60, hacemos finales de capítulo, dale, y hacemos una lista de finales de capítulo. Ah, excelente. Pones cosas que son a veces delirantes, que después te cagás de risa o que no, que después te sirven. Entonces en ese final del capítulo, vos decís, che, pero ¿cómo llega a que ella la quiere atropellar? Sí. Bueno, después lo vas encontrando. Pensás, o sea, haces un listado, como un brainstorming de finales de capítulos. Que no necesita estar en orden eso, pueden ser como en cualquier momento. En cualquier momento. Y después los vas ordenando, los vas encontrando y ves cómo llegás, cómo el personaje llega a ese final de capítulo. A ese final de capítulo, claro. Está bueno. Porque también al tener un desarrollo de eso que vos, dónde va a terminar la novela y por los puntos que va a pasar, que siempre está bueno pensar, bueno, como si fuera, bueno, dentro de 10 capítulos va a pasar esto, en el medio de la novela va a pasar esto, más o menos ubicar las cosas que después se pueden correr, porque se van a correr. Sí, obvio, se van a correr, pero tener ahí como que vos vas a llegar a esos lugares o que van a pasar esas cosas, entonces después te permite ubicar en el medio ciertos sucesos. Entonces, si no, para ella... Y ponele, ahora que escribiste una de 60, ¿no? Sí. ¿Cada cuántos capítulos pensás? ¿Cada 10 capítulos hay un suceso importante? ¿Cada 5? ¿O cómo lo ves? Acá está como dividido como en 3 temporadas, 20, 40 y el final 60. Okay. Y a los 10 tratás de picar un poco de un algo. Okay. Pero sí, bueno, en el 20 va a haber un cambio, un fin de temporada, fue acá. Y en el otro también. Bien. Y entonces, después en el medio vas encontrando esos finales de capítulo. Esos finales de capítulo. Que también es justo ese proyecto, como era para el aire, no sé si era web, porque todavía no se estrenó, de Telemundo, también ellos laburaban con finales de bloque como antes. Ah, sí. Porque las novelas antes laburábamos con 4 bloques. Sí. Y ahí también es como que tenés que buscar ganchos. ¿Pero por qué? ¿Porque tienen publicidad? ¿Por qué hacen 4? Sí, porque el aire tiene publicidad. Ah, tiene publicidad. Sí. Nosotros lo vemos a través del internacional, entonces ya no tiene la publicidad, pero allá sí tiene publicidad. Sale, entonces hay que hacer 4 bloques. Claro. Bueno, ahora el cable vos ves, también tiene publicidad. Sí. Pero un montón de audiovisual que no se pensaba más tanto en bloques y ahora por ahí se vuelve. Y ahí fue también, era divertido, hay que pensar al final y había unos finales, a veces eran como joda, mirá este. Y después entraba, funciona. O sea, como el método sería ese, pensar los puntos importantes de la temporada, luego pensar los finales de capítulo y luego eventualmente en cada capítulo pensar los finales de bloque. Exacto, y entonces momentos de impacto, porque a veces esos finales de bloque en los capítulos tienen que ver con lo que vos estás contando en ese capítulo. En general tiene que ver, es decir, bueno, el primer bloque en general siempre les pertenecen a los protagonistas los cortes de bloque. Ese primer corte de bloque, la novela, como la estructuramos en Polka, que tuvo distintas etapas, porque si vos hablas con gente que laburó en Polka después, la estructura cambió. Ese primer bloque siempre es el cierre, el gancho, ese primer bloque tiene que ver con lo que estás contando, con lo que se va a desarrollar y en todo caso se va a resolver hacia el final. Claro. Pero bueno, también en esa época laburábamos mucho para el final del capítulo. Es como si fuera, todo esto es para que la sorpresa esté en el final. Entiendo. Y después empezó a trabajar para que la sorpresa esté en la escena 12, para los 20 minutos. Y el final no importaba. Claro. Era como, yo quiero que la gente, no me importa. Que se enganche ya rápido la gente, no que tenga que esperar hasta el final. Eso con unos años. Y después, esta dinámica de muchos capítulos, que es otro laburo, pasaste a escribir El hombre de tu vida, ¿no? Claro. Que ahí eran menos capítulos y era como... Imagino yo otra dinámica. Sí. ¿Cómo era eso? Eran menos capítulos, era un programa re difícil. Sí. Porque en un punto que esto siempre pasa en todos los programas, que uno está con la síntesis y en síntesis todo está buenísimo. Pues... No, lo que va a hacer él, nosotros cuando empezamos a hablar con Campanella, no, porque entonces el primer capítulo va a ser así, nos arengamos cómo va a ser el primer capítulo, cuando nos sentamos a desarrollarlos, nos aparecieron un montón de preguntas, ¿pero por qué? Claro. ¿Por qué le pone un tiro? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué está malo? ¿Por qué las mujeres?
Y creo que ahí nos dimos cuenta del delicado equilibrio que tenía, porque hablaba de las mujeres. Creo que hoy en día el programa uno lo mira y tiene muchas cosas que no van más. Se las engañaba a las mujeres en un punto. Claro. ¿no? Entonces, y además El Salvador era el hombre, mansplaining. Hoy claro. eso no va. Hoy no va eso. No va. ¿Cómo es este hombre que les dice cómo amar y qué sé yo en muchos capítulos? Claro. ¿Qué es esto? A su vez él iba descubriendo el mundo femenino y iban... Pero era un delicado equilibrio y era muy difícil. Entonces muchas cosas que en síntesis era... Bueno, él va a un mundo de los gitanos, y hay una chica gitana y todo, sí. Entonces, ¿por qué se mete acá? ¿Quién es este tipo para decirle a nadie? Claro. Entonces se iba complicando y era de una intensidad... y tenía también mucha reescritura porque lo ibas encontrando ahí también. Y ahí convocaron autores para desarrollar... para descansar en algún autor en cada capítulo. En cada capítulo. En realidad fue más en la segunda temporada. En la primera también, pero los terminamos laburando nosotros porque también había algo que nosotros no habíamos descubierto aún. Es muy difícil decirle a alguien, quiero que lo hagas así, cuando no sabes cómo es. Entonces, estaba muy bien para el aporte de historias, de ideas y todo, pero después para armarlo uno tenía una estructura y el autor que había sido invitado tenía otra, entonces era como compleja también esa dinámica. Claro. Pero sí, intervinieron un montón de autores y la primera fue más caótica y la segunda ya como más tranquila. ¿Encontraron como un formato, dentro del capítulo, como distribuir la información, pasa esto, llega el caso, llega él? ¿Había algo medio de procedimiento? Había algo medio de procedimiento, porque siempre era él que le llegaba el caso, cómo él se involucraba, siempre estaba la historia de Gloria, que era Mercedes Morán, que a veces era la historia, siempre había 3 líneas, ¿no? La de él, la de Mercedes Morán y la de el hijo adolescente, que era Tupac Larriera Divino. Siempre había, y estaba el cura también que hacía Brandoni, que a veces tenía que estaba más como el comentario general del temático. Pero siempre estaba muy así. Y también pasaba mucho, ahí también muy claro que aquello que estaba planteado para final en las historias en general era la escena 2, el bloque. Entonces, porque era, buenísimo, y después sigue. Entonces, había como mucho trabajo de buscar eso, por dónde pasaba. ¿Y había tiempo para hacer ese laburo? O sea, ¿hubo tiempo para hacer la serie o se escribió rápido? No, siempre se escribió rápido. Siempre se escribió rápido, porque de hecho cuando terminamos la primera temporada dijeron de hacer una 2, buenísimo. Bueno, dale, da unos meses para... Claro, lo que rinde es seguir ya porque todos pueden, porque Franchella puede, porque también la agenda de los actores. Exacto, porque ya está todo instalado, así que bueno, yo tomaba una semana de vacaciones y volvías a eso. Claro. Y ahora saltamos un poco a plataformas, que es otra dinámica, ¿no?, de trabajo. Sí, totalmente. ¿Cómo fue Santa Evita? Y Santa Evita fue una experiencia única, yo creo. Fue así como muy increíble. ¿Llevó tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste? Sí, estuvimos con Pame como 2 años casi, pero muy tranquilo. Claro. Porque además, también estuvo la pandemia dio la posibilidad de repensar algunas cuestiones, incluso también después de ajustar cosas de producción de lo que se podía o no en pandemia, porque después se filmó en pandemia. Claro, se filmó con todos los protocolos y eso. Todo. O sea, había escenas que tenían que ser grandilocuentes, los extras, las cosas, todo eso, y todo en pandemia. Pero no, fue buenísimo porque ahí quien manejaba, como de alguna manera, Rodrigo García, el showrunner, entonces laburábamos directamente con él. ¿Laburaban por Zoom? ¿Laburó? Sí. Ok. ¿Y cómo arranca con un libro esto, no? Claro. ¿Pero había un capítulo 1 cuando te llegó o no? ¿Arrancaste con el libro directamente? No, vino el libro y, bueno, como a dar una propuesta de cómo lo ¿Cantidad harían. de capítulos sabían ya cuántos? Sí, ellos querían 8. Querían 8. Para Rodrigo García siempre eran 6, pero dijimos, bueno, 8. Finalmente fueron 7. Largos, igual, son capítulos largos, ¿no? ¿O no? Sí, no, 50. Sí, no sé si alguno llega a 50, 40. Y hicimos una propuesta de cómo haríamos el libro, porque también el libro tiene 3 tiempos como muy grosos, ¿no? El tiempo del narrador, el tiempo de la historia del cuerpo y el tiempo de la historia de Eva viva y Eva muerta. Y
el narrador en el libro atraviesa toda la vida del narrador. Entonces eso en el audiovisual no se podía y había que darle como un objetivo, un sentido al narrador, porque además en el libro uno lo lee como argentino, entiende quién es ese personaje que vuelve del exilio, un montón de cosas que no hace falta contarlas, pero en el audiovisual sí. Entonces ahí hubo que armar una línea distinta de ese personaje. Y después el libro tiene una cosa hermosa que no se podía hacer, que le dice Eloy que él va a contar la historia de Eva, dice en un momento como el aleteo de una mariposa que soñó, como la vida de Eva hacia la vida del cuerpo, o sea, la muerta para adelante, todo lo que fue pasando, y la vida de Eva para atrás, desde que murió hasta que nació. Entonces era buenísimo. Está buenísimo. Pero en el audiovisual no se podía porque lo que contaba era muy similar, empataba como los contenidos, entonces hubo que desarmar eso. Pero al principio lo probamos, estuvo buenísimo, bueno, probámoslo así. ¿Y cómo prueban una estructura general? O sea, saben que son 8 capítulos, o en principio como... Entonces, ¿buscás a partir del libro el tratamiento de 8 capítulos? Exacto. Okay. Al principio sí, bueno, estos 8 que se va a contar. ¿Cómo lo dividimos? Claro, lo que regía en realidad era la línea del cuerpo, que es la que iba para adelante. Si bueno, esto va para adelante, cómo el narrador va para adelante con esto, si es una investigación. Entonces, ¿qué sucesos después de la vida de Eva entran aquí y acá? A jugar un poco, a hacer diálogo con eso. Con eso, exacto. Y entonces esa estructura la someten a quién, o sea, ustedes mismos deciden si va o no va, o hay una productora, hay alguien encargado de contenido. Sí, lo veía Rodrigo y también lo veía el productor de Salma Hayek, también Pepe al principio estaba muy involucrado, y bueno, y la gente de Fox en ese momento, que al toque fue Disney, que era Fernanda, Ramondo, y Mariana Pérez, y esos son quienes decían sí, también. Sí, claro. Que la verdad que es una gente muy inteligente y muy creativa. Tiene mucho criterio, sabe. Es un placer laburar con ella. ¿El grupo era entonces vos y Pamela? Soy Pamela. Respondiendo a Rodrigo. Y después también a Ale Masi, que se incorporó después, pero que también laburamos con él en una de las últimas... antes de que se filme, se hizo como una revisión de ciertas cosas, ¿no? Como también la mirada de él que entró después fue buenísima porque, bueno, te hace preguntas que a lo mejor uno no se hizo y las pasó por delante. Sí. Y entonces, bueno, ¿esto por qué? Porque... Santa Evita, entonces, una vez que tenés las ideas argumentales de cada capítulo, ¿qué se hace? Desarrollamos primero el capítulo 1, las escaletas con Pamela, las dos armamos las escaletas, de escena por escena lo que ¿Y había un diseño de producción, tantas escenas o tantas cosas? ¿O no había límite? No había límite. Ok, perfecto. No. En ese principio no. Después, una vez que todo el proyecto estuvo terminado y todo escrito, cuando en verdad entró la producción y entró como... ahí empezó a ser, fuimos sacando algunas cosas o viendo lo que se podía o unificando. No fue realmente muy grande. Digo, también uno con el tiempo aprende también un poco a escribir. A lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sabiendo que... Y esas escaletas entonces vuelven un poco a Rodrigo, que es el que supervisa todo, ¿no? Exacto. Y él opina, hace una devolución. Exacto. Bien. Y a partir de eso, si está todo ok... Escribimos el capítulo. Diálogo en el capítulo. Claro. Bien. Y eso también de vuelta, va y viene. Va y viene, exactamente. Va también a Fox, o sea, también opina... Sí, todos. Y hacen una devolución conjunta. No, la primera con Rodrigo. Ok. Si él dice que sí... Si él dice que sí, se arma el libro y después va a Fox. Claro. Y ahí pueden opinar y decir algo y ustedes cambian lo que hace que cambiar. Exacto. No. Y así capítulo a capítulo. Exacto. Van avanzando de a uno, no es que hacen en simultáneo. No, porque eso lo hacíamos en conjunto con Pamela, en general nos dividíamos mitad y mitad. Claro, ya tienen una manera de laburar, ya se conocen. Había cosas que le hacíamos juntas también, a veces hemos escrito mucho juntas, o sea, una tipea y la otra al lado, mucho. Mirá, o sea, se juntan, tienen una rutina de juntarse en un espacio. Ahora ya no, a partir de algún momento no. A partir de un momento empezamos a dividir y cada uno escribía una parte, porque uno también, durante mucho tiempo escribimos una así, la otra como si fuera una... Dictándole, ¿no? Y hay un momento que decís, no, pará. Claro, quiero manejar yo mis tiempos y mis cosas, no quiero... Sí. Porque también, pero fue antes de la pandemia, porque también hicimos una cosa para
una serie larga también para México en un momento después de... Eso fue antes de Santa Evita. Antes de Santa Evita, pero eso fue así, fuimos escribiendo capítulo a capítulo y bueno, se hicieron los 8. Al final el octavo capítulo... Perdón, pero antes, cuando entran los actores, vos estás en la... Te participan de quiénes van a actuar, vos modificás algo del guión en función de quién apareció como actor, como actriz, ¿o no? No, los guiones ya estaban terminados cuando aparecieron los... Y no los hubo actores. nada que modificar. ¿Los actores opinaron y hicieron devolución? Tampoco, no. No. Bueno, No. ¿pero es común eso o participan los actores un poco más? O sea, ¿se modifica el guión a partir de que entró un actor que quizás no era el que uno había pensado y le imprime a la serie alguna personalidad o no? En Santa Evita no, porque creo que estaban muy claros los personajes, ya también desde el libro y todo, entonces... Claro. No. En El hombre de tu vida, al principio, Guillermo Francella, tuvimos una charla con Juanier y la devolución, es un hombre muy inteligente y no me acuerdo ahora cuál fue, pero me acuerdo que sí que la devolución fue buenísimo lo que aportó y después siempre respetó el guión así como estaba. Sí, claro. Sí, es esto que también como Campanella lo dirigía la mayoría de los episodios, claro. Nosotros los dirigíamos. Había un control autoral también fuerte, ¿no? Estando Campanella. Exacto. Y acá también, estando, imagino yo, Rodrigo, también hay un control autoral fuerte. Sí. Claro. Digamos, el resultado final, estás contenta, ¿no? Sí, recontra. Está buenísimo. La verdad que es como eso, un proyecto único, reunir todas esas condiciones de ese talento artístico en todos los sentidos, desde lo actoral, lo que es la luz del Changomonti, Mercedes Alfonsín, el arte, Mercedes Alfonsín, el maquillaje, las pelucas. Se ve como muy cinematográfica. Sí. La figura de Evita es única, esa novela es única porque la novela, si bien es otra experiencia, ¿no? Muy diferente leer la novela que ver la serie, porque son dos cosas distintas. Esa novela es increíble, como escribía Tomás Eloy Martínez, increíble, es realmente muy recomendable la experiencia de leerla, porque es un bestseller. Y una vez que terminan los guiones, ¿no? Que pasan a producción y luego al rodaje, ¿te desentendés o estás presente, te participa en algo? ¿Ves los primeros cortes de los capítulos? ¿Tenés participación? En Santa Evita nos mostraron cómo iban quedando los capítulos y fuimos viendo y opinando lo que se podía, pero son los primeros. Después, pero nosotros no pudimos también por tiempo estar ahí. Pero... Es que pasa eso, ¿no? Para los guionistas es que vos escribís, estás con una intensidad durante mucho tiempo, pero después eso sigue su recorrido y vos un poco te olvidaste, ¿no? Te vuelve quizás un año después, no sé. Exactamente. Sí. En Santa Evita a mí me pasó que como yo también actué, entonces en un momento cuando ya todo había partido de eso, yo fui a actuar, que también fue una experiencia increíble porque primero más allá que me encanta actuar, como tampoco lo hago tan seguido, siempre es una experiencia como muy ansiada. Sí. Pero también ir a actuar algo que había escrito, junto con Pamela, ¿no? Pero que había escrito, también me dio una dimensión porque era una escena que uno escribe, está bien, tira el vaso de leche, rompe, no sé qué. Después hay que hacerlo, hay que pasarlo por lo físico, ¿no? Sí, lo físico, tener el teléfono, todo, tira el vaso de leche, pero guarda, te lo tenés que sacar de la cara, no la lastimes, tiralo para allá, guarda que está la cámara, no venís corriendo en otra punta y decís, wow, qué complejidad, qué complejidad enorme hacer eso que uno... Sí, lo escribió tan fácilmente, ¿no? Tan suelto de cuerpo. ¿Y cómo es, digamos, cómo vivís vos el lugar que se le da al guionista? ¿No? O sea, ¿sentís que hay un reconocimiento genuino para el laburo que se hace? ¿No? Siento que no está de acuerdo a lo que hacemos. No está de acuerdo. En Santa Evita sí lo estuvo. Claro, sí, yo lo sentí desde el inicio con la actitud de Rodrigo García, con la actitud de Fox, de las chicas, de lo que era el proyecto. Las chicas, digo, Fernanda Ramón, todas, sí lo hubo durante la escritura, sí lo hubo después de la escritura, digo, ellos nos participaron en todas las situaciones. Claro. Fuimos parte de ese y siempre fuimos mencionadas en un muy buen lugar. Siempre cuando se presentaron en Francia y nos invitaron a Francia a presentarla, nos dieron un lugar de visibilidad. Lo decís como una excepción, claro. Es una excepción. No debería ser así. No debería ser así. Incluso ellas decían,
no debería ser así. Claro. Debería ser así, sí, pero Normal. es así. En general no, es muy invisibilizado el autor. Claro, claro. De hecho sucedió algo que en una crítica que hubo en Clarín de Santa Evita no nos nombraron a nosotros, un periodista. Entonces Argentores sacó un comunicado y nosotros le dijimos, mirá, nosotros no queremos salir a hablar de esto porque esta situación de Santa Evita es la mejor, más claro, mejor que hemos tenido y hablar de invisibilidad es esta persona que no nos nombra y no nombra a nadie porque considera que el autor no existe, pero es una cosa de él. Nos parece bien que la asociación de autores... También me parece, sí. Pero es verdad que es como que no lo consideran, no es como para cortar caracteres en la nota, probablemente lo primero que saquen es el nombre de los guionistas o la ficha técnica. Pero exactamente, no solamente las notas, digo, si uno va hoy a la página web de Telefe, en la del hombre de tu vida, tampoco están nuestros nombres. Claro. En muchos lugares no está el nombre, no, y yo creo que es una cuestión entre... ¿Pasa esto solo acá o en Latinoamérica pasa también? En Estados Unidos, digo, tiene otra lógica, ¿no? Tiene otro sindicato también, digamos. Yo creo que pasa más acá. ¿Pasa más acá? Pasa más acá. En Estados Unidos, en Europa, no, sos parte del proyecto, que es lo lógico. Sí, ¿Por qué? Aparte, parte tan importante, Muy el proyecto arranca con esto, ¿no? Exactamente. Sí. Incluso es muy de acá, porque también tiene que ver con la cuestión económica, tiene que ver con cuestiones de claro, de el derechos, reconocimiento no es solamente el nombre, sino también lo económico. En lo económico. Creo que de Latinoamérica somos los que nos pagan menos. Claro. A pesar de que nos buscan mucho porque reconocen a un cierto nivel verbal claro, el trabajo, sí, claro. Sobre todo el trabajo que tenemos de estructura y de imaginación y de creatividad y de ciertas cosas, pero después, y también que bueno, también yo creo que a veces también en las intermediaciones con productoras y todo, la plata del autor queda diluida. Va por una canaleta claro. alternativa. Yo creo que no estamos del todo. Estoy viendo que ahora en las presentaciones de las plataformas veo que aparecen los autores que están, a nosotras nos pusieron esta sección de Vita en la foto con los protagonistas, estábamos nosotras dos, veo compañeros que están, lo vi a Martín Méndez la otra vez en la presentación veo que están dándoles el lugar las plataformas. Estamos y eso me parece logrando un poquito más, ojalá. ¿Y cómo ves las plataformas? Ahí ya terminando esto, pero ¿cómo ves las plataformas? ¿Está bueno para nosotros? ¿Está bueno para la industria? ¿Es como una primavera corta? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que cambió la forma de ver en parte y en otras partes no. Creo que contenido siempre va a hacer falta, ya sea por qué canal se emita. Claro. Creo que las plataformas llegaron para quedarse, porque bueno, es a través de el streaming en sí, irá cambiando en eso. Yo creo que para nosotros es bueno porque hay más laburo, hay más diversidad de laburo, hay más posibilidad. Claro. Porque hay como diferentes tonos, contextos, maneras de proyectos chiquitos, más grandes. Creo que eso es bueno. Y va a ir rotando por épocas como era antes. Ahora queremos más largo, ahora queremos novela, ahora queremos... Entonces creo que va... Pero un poco este sistema de pensar una serie que te puede llevar 1 año y medio, 2 años, para que se consuma en un fin de semana, hay algo que está medio llegando a una crisis, ¿no? Yo creo que sí, que está en un momento de crisis por esto, es decir, tanto laburo para algo que dura tan poco. Claro. Está bien un poco, pero creo que también están viendo, me parece en las plataformas, que la gente también está viendo contenidos más largos, entonces eso les permite a ellos tener un cliente fidelizado, me parece, y también al espectador. A mí me pasa que a veces veo unos personajes increíbles, se me terminó enseguida, quiero algo que dure un poco más, quiero estar con esa gente, claro. Sí. Y además creo que mucha de la gente que antes miraba ciertos contenidos en el aire, las novelas o ciertas ficciones más largas, ahora ya no están, ya no existe más casi la ficción en aire, entonces la miran en la plataforma. Claro. Creo que ahí en Netflix una de las más vistas es la versión nueva de Café con aroma de mujer y otra novela de Gavilanes. Y bueno, creo que esa cosa de antes de la gente que ponía la tele y escuchaba mientras hacía cosas, volvió, o que la ve mientras cocina, o que se... Digo, yo creo que hay una vuelta al melodrama. Tiene diferentes públicos, ¿no? Las plataformas también. Tiene la gente que lo ve así, la gente que se lo consume en 2 días y la gente ¿Con qué te enganchaste últimamente de series? Con la de Spotify. ¿Cuál? Que se llama Playlist. Una serie sueca sobre la creación de Spotify. La creación de Spotify. Está buenísima. ¿En serio? Muy Mirá. Muy bueno. Está muy bien contada, unos actores buenísimos, está muy buena. Muy buena. Bueno. La recomiendo. Y otra, El Oso, de Star Wars. El Oso, buenísima. Sí.
Bueno. Bueno, Marcela, mil gracias por esta charla. Nos vemos en la próxima. Dale. Chao.